Buenas noches, profesor. Voy a compartir pantalla. Bien, voy a dar inicio a la presentación de mi examen final de mi artículo de investigación. Eh, Mi nombre es Menipanaque José Alejandro. Eh, Mi tema de investigación ha sido la evaluación de políticas públicas en la prevención del feminicidio del Perú desde el 2020 hasta la actualidad. En resumen de este artículo, analiza la efectividad de las políticas públicas implementadas en Perú desde el 2020 para prevenir el feminicidio, un fenómeno de violencia de género que persiste como un problema social crítico. Y pues la investigación a partir de la revisión exhaustiva de datos criminológicos, reportes gubernamentales y estudios académicos, se identificaron cuatro aspectos principales que limitan la eficacia de dichas políticas: la falta de indicadores criminológicos precisos, la resistencia social a cuestionar estereotipos de género, la insuficiencia de coordinación interinstitucional y la ausencia de un enfoque preventivo que aborda las causas estructurales y eh, culturales del problema. La investigación concluye que, aunque las políticas públicas han mejorado la visibilidad y el marco legal para abordar el feminicidio, estos factores han limitado significativamente su impacto preventivo. Se confirma la hipótesis de que las estrategias actuales requieren mejoras sustanciales para garantizar una respuesta integral y efectiva, ¿no? Nuestras palabras claves para mi artículo de investigación son las políticas públicas, feminicidio, prevención, violencia de género, indicadores criminológicos y Perú. Bien, como introducción, el feminicidio es una de las expresiones más extremas de violencia de género y su creciente incidencia en América Latina ha despertado una preocupación significativa en la sociedad y en los gobiernos. Eh, Desde 2020, en el caso de Perú, se han implementado diversas políticas públicas para abordar este tema. Sin embargo, evaluar la efectividad de estas políticas resulta crucial para identificar las brechas que existen y para fortalecer, ¿no?, las estrategias que actualmente se están dando a cabo. Y en contexto de nuestra investigación, nos planteamos la siguiente pregunta: ¿cómo han impactado las políticas públicas implementadas en Perú desde el 2020 hasta la actualidad en la prevención del feminicidio? La hipótesis que orienta este estudio sostiene que, aunque las políticas públicas han mejorado la visibilidad del feminicidio y han promovido un marco legal para su abordaje, su efectividad preventiva se ve limitada por la falta de indicadores criminológicos precisos, la resistencia social a cuestionar estereotipos de género y la insuficiencia de coordinación institucional. Bueno, la relevancia de este estudio radica en su contribución a la comprensión de la efectividad de políticas públicas en prevención al feminicidio en el Perú, una problemática que en verdad afecta gravemente los derechos humanos y la seguridad de las mujeres. Entonces, el evaluar el impacto de las estrategias implementadas desde el 2020 no solo va a permitir identificar logros y desafíos, sino también generar recomendaciones para fortalecer la respuesta institucional. Y el desarrollo de este artículo se va a centrar en cuatro aspectos fundamentales. El primero, la falta de indicadores criminológicos precisos que dificultan la evaluación de políticas públicas. El segundo, la resistencia social a cuestionar los estereotipos de género, que obstaculiza la aceptación de cambios culturales necesarios. Tercero, la insuficiencia de coordinación interinstitucional que reduce la efectividad de las estrategias de prevención. Y finalmente, la ausencia de un enfoque preventivo adecuado que aborde causas estructurales de la violencia de género. Como primer argumento, la falta de indicadores criminológicos precisos han dificultado la evaluación de las políticas públicas de prevención del feminicidio. Eh, como bien se sabe, la evaluación de estas políticas, aunque existen esfuerzos por parte del Estado, como los reportes periódicos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones, conocido como el MI, estos documentos carecen de información detallada sobre los factores sociales, económicos y culturales que influyen en el feminicidio, lo que limita la efectividad de las políticas públicas diseñadas para prevenirlo. Como bien se menciona, las faltas de indicadores criminológicos precisos, a pesar de esta reportes, aún falta de precisión. También hay desafíos en la medición de la magnitud del problema, es decir, el reporte del MIN
muestra que, aunque se registran los altos índices de feminicidio, no existen mediciones detalladas que permiten entender las causas subyacentes de esta violencia, como los factores socioculturales o la prevalencia de ciertos patrones de conducta entre agresores. El impacto de la pandemia en los indicadores, Hernández resalta que durante la cuarentena por COVID en el 2019, la falta de indicadores más específicos sobre estos efectos de la pandemia en la violencia de género hizo aún más difícil evaluar la efectividad de las políticas adoptadas en este periodo. Como bien sabemos, esa fue una etapa triste, puesto que la pandemia nos dejó eh, varios pormenores. Eh, La falta de política basada en datos precisos. Según Mujica y Tuesta, la carencia de indicadores criminológicos adecuados es un obstáculo para comprender mejor la magnitud del feminicidio en el Perú y para diseñar políticas que realmente respondan a las causas profundas del problema. También la resistencia social, como segundo argumento, eh, cuestionar los estereotipos de género han obstaculizado la efectividad de las políticas. Es decir, la persistencia, ¿no?, de estos estereotipos, profundamente arraigados en la cultura y en las normas sociales, minimizan la violencia de género. La resistencia por cambiar esas concepciones culturales han sido uno de los mayores obstáculos para el éxito de las políticas públicas en este ámbito. Como bien sabemos, los estereotipos en nuestra sociedad peruana eh, se resisten al cambio, ¿no? Eh, Según Romero, pues estos estereotipos alimentan la normalización de la violencia de género, haciendo que muchas de las personas no perciban el feminicidio como un problema grave. El papel de la educación y los medios de comunicación es de vital importancia. Inquilla Yapura nos dice y subraya que la educación tradicional y los medios de comunicación a menudo refuerzan las carencias patriarcales que minimizan la violencia de género, dificultan la adopción de nuevas normativas sociales que promueven la igualdad de género. La resistencia a las políticas de igualdad, ¿no? Rojas no afirma que las políticas de igualdad de género se ven obstaculizadas por la resistencia social, específicamente en áreas rurales, donde persisten visiones tradicionales sobre el rol de la mujer en la sociedad, la cual ya eso por previa concepción se va normalizando. eh, y el impacto limitado de las campañas de civilización. A pesar de que las campañas de sensibilización, estas no han logrado transformar profundamente los valores y carencias, perpetúan la violencia de género. Romero nos indica que destaca que muchas de estas campañas se quedan en la superficie sin abordar adecuadamente las causas culturales subyacentes. Como siguiente argumento, la insuficiente coordinación interinstitucional ha limitado la respuesta del Estado frente al feminicidio. Por la parte del Estado, su respuesta frente al feminicidio se ha visto limitada por la falta de coordinación, más que todo entre las diversas instituciones encargadas de prevenir y sancionar el delito. La Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Ministerio de la Mujer no han logrado trabajar de manera conjunta y coordinada, lo que ha generado intervenciones fragmentarias e ineficaces. Esta falta de sinergia ha impedido que una respuesta unificada y eficiente, ya que el objetivo que aquí en común es evitar, ¿no?, que aumente los feminicidios, y esta descoordinación por parte del Estado, ¿no?, genera esta efectividad. La fragmentación de las estrategias de intervención. Becerra nos señalan que las estrategias de intervención son fragmentarias y no están suficientemente integradas. Las instituciones trabajan de manera aislada, lo que dificulta un enfoque integral en la prevención y atención de los casos de feminicidio. Eh, la falta de seguimiento adecuado en las víctimas de violencia de género contribuye a la desconfianza del sistema, ¿no? Roja afirma que debido a la falta de protocolos coordinados, pues muchas mujeres no reciben protección necesaria, lo que perpetúa el ciclo de violencia, ¿no? Y como último argumento, las políticas públicas han logrado visibilizar el problema, pero no han logrado prevenir eficazmente el feminicidio. Eh,
Aunque las políticas públicas han logrado, como mencionaba, visibilizar el problema, no han sido suficientemente efectivas para prevenir este crimen, ¿no? Aunque el feminicidio, ¿no? Ha ganado visibilidad en la agenda política y se ha logrado un cierto avance en la legislación. Las políticas públicas no han logrado suficiente efectividad para prevenir ese crimen. Pues, como bien nos dice Eduardo, la falta de estrategia integral y la preventiva ha llevado a que, en lugar de reducirse, los femicidios continúen aumentando. Y las deficiencias en la prevención del feminicidio. Las políticas públicas se han centrado principalmente en la atención a las víctimas, pero no han incorporado enfoques preventivos suficientes. O sea, se está recurriendo a velar por las víctimas, pero aún faltan políticas para la prevención, para así reducir, ¿no? Según Mujica y Tuesta, para que estas políticas sean efectivas, deben abordar no solo la atención a las víctimas, sino también a las causas estructurales que perpetúan el feminicidio, como los estereotipos de género y la cultura machista. El impacto de estas políticas preventivas en la prevención del feminicidio, ¿no? La falta de estas políticas preventivas, según Gallardo, y la prevención no solo debe centrarse en el ámbito judicial, sino también en la transformación cultural frente a la violencia machista. Y bien, como conclusión, para ir finalizando mi exposición, la conclusión a la que se ha llegado a este artículo es en la suma, la investigación muestra que la falta de indicadores criminológicos precisos han dificultado la evaluación de las políticas públicas en la prevención del feminicidio. Esa carencia evidencia la ausencia de datos desagrados y detallados sobre las causas estructurales y culturales del problema. Han limitado la capacidad del Estado para implementar estrategias efectivas, respondan a las necesidades reales, así la evaluación incompleta debilita las intervenciones y perpetúa el círculo de violencia. Como síntesis de mi segundo argumento, en resumen, la resistencia social a cuestionar los estereotipos de género se presenta como un obstáculo significativo para el éxito de las políticas públicas. Los valores patriarcales profundamente arraigados en la sociedad peruana han normalizado la violencia de género y minimizado la gravedad del feminicidio. A pesar de que las campañas de sensibilización y las políticas de igualdad, el cambio cultural necesario para enfrentar este problema sigue siendo limitado. Como síntesis de mi tercer argumento, asimismo de evidencia que la insuficiente coordinación interinstitucional ha afectado la efectividad de las políticas públicas frente al feminicidio, la fragmentación de las estrategias, la falta de protocolos integrales y la carencia de un seguimiento adecuado a las víctimas ha reducido la capacidad del Estado para ofrecer una respuesta adecuada y unificada, dejando a muchas mujeres en situación de vulnerabilidad. Y finalmente, como síntesis de mi cuarto argumento, aunque las políticas públicas han visibilizado el feminicidio como un problema social urgente, su impacto en la prevención ha sido limitado. La falta de enfoque preventivo que aborda las causas estructurales y culturales de la violencia de género, junto con la escasa implementación de estrategias educativas transformadoras, ha restringido el alcance de estas medidas y su capacidad para reducir el feminicidio del Perú. Y en conclusión, se afirma la hipótesis inicial. Las políticas públicas en el Perú no han sido lo suficientemente efectivas en la prevención de feminicidios debido a factores estructurales, sociales y de gestión institucional. La investigación evidencia que si bien se han realizado avances y términos de visibilización y legislación, los problemas de coordinación, resistencia cultural y la falta de datos criminológicos precisos han limitado la capacidad del Estado para abordar de manera integral este problema social. Y pues adicionalmente, esto no está previsto en la estructura, pero he añadido anexos, es decir, aquí muestra una gráfica, ¿no? Del MIP, un cuadro comparativo de casos de feminicidios en el Perú desde el 2019 hasta el 2023. Como bien indica ese cuadro, los feminicidios de color morado, ¿no? Va aumentando de 148, disminuyó en el 2020, empezó a subir y a subir el caso de feminicidios. En el casos con características, que es la parte azul, como vemos, de 2020 ha ido disminuyendo, pero luego el último año ha vuelto a aumentar. Y la tentativa de feminicidio que hay, la parte ploma, como vemos,
ha empezado a disminuir, cosa que es eh, bueno para que así los feminicidios se reduzcan. Y la fuente que se ha utilizado, ¿no? Es, como decía, del CSIC, el Programa Nacional de Aurora. ¿Sí? Espero que esta exposición haya sido de su agrado y con esto me despido. Muchas gracias.